Me llamo Jimena, tengo 21 años y vivo en Ciudad de México. Vine aquí para empezar mi vida universitaria y, en el camino, conocí a Juan, mi novio, que también tiene 21 años. Al principio, todo era sencillo y romántico, típico de dos jóvenes que empiezan a descubrir lo que es el amor. Pero lo que no esperaba era encontrarme atrapada en un conflicto interno tan complejo que me sacudiría emocionalmente y cambiaría mi vida para siempre. Y todo comenzó cuando nos mudamos a la casa de su abuelo. Juan y yo decidimos vivir juntos para ahorrar dinero mientras estudiamos, pero como nuestra economía no era muy buena, Juan sugirió que nos mudáramos temporalmente a la casa de su abuelo. Al principio, me pareció una idea excelente. Viviríamos en un espacio más amplio, no tendríamos que preocuparnos por el alquiler y, además, el abuelo de Juan era una persona amable, cariñosa y aparentemente tranquila. Lo que no sabía es que este hombre, de cabello canoso y sonrisa dulce, despertaría en mí un deseo que nunca antes había experimentado. El abuelo de Juan, cuyo nombre es Fernando, es un hombre que, a pesar de su edad, se mantiene en excelente forma física. A sus 65 años, conserva una vitalidad que me resultó sorprendente desde el primer día que lo conocí. Sus ojos azules, llenos de sabiduría y experiencia, contrastaban con su pelo plateado, y su voz, profunda y serena, tenía un efecto casi hipnótico en mí. A menudo me encontraba observándolo cuando él no se daba cuenta, sintiendo una atracción que no podía ni quería admitir. Al principio, creía que era algo pasajero, que simplemente me parecía interesante por ser una persona mayor y que, en realidad, no había nada de malo en ello. Pero conforme pasaban los días, la atracción crecía. Era una sensación extraña, como si hubiera algo en el que despertaba partes de mí que ni siquiera sabía que existían. Fernando tenía esa seguridad en sí mismo, una forma de moverse, de hablar y de mirarme que me hacía sentir deseada, algo que nunca había sentido de esa manera con alguien más, ni siquiera con Juan. Vivir bajo el mismo techo con Juan y Fernando era, por momentos, una mezcla de calma y tensión. Por un lado, Juan seguía siendo el chico cariñoso con el que me había enamorado, siempre atento y dedicado a nuestras metas compartidas, pero por otro lado, mi mente cada vez se llenaba más de pensamientos sobre su abuelo. La rutina diaria en la casa era sencilla, nos despertábamos temprano, desayunábamos juntos, y luego Juan y yo íbamos a la universidad. Pero lo que más me inquietaba eran las tardes. Juan solía trabajar por las tardes, lo que significaba que muchas veces me quedaba sola en casa con Fernando. Al principio, trataba de evitar cualquier situación incómoda, me decía a mí misma que lo mejor era mantener las cosas distantes y respetuosas. Pero el destino parecía tener otros planes. En una de esas tardes, mientras veía la televisión en la sala, Fernando se sentó a mi lado, más cerca de lo habitual. Me ofreció un vaso de vino, algo que no era común, y empezamos a hablar de temas triviales: el clima, la universidad, mis planes a futuro. Sin embargo, conforme avanzaba la conversación, notaba cómo su tono cambiaba. Me hacía preguntas más personales, sobre mi vida, mis sueños, incluso sobre mi relación con Juan. Me sentí nerviosa, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirme halagada por su atención. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué sentía esa mezcla de emoción y culpa cuando estaba con él? Una tarde en particular marcó un antes y un después en nuestra relación. Juan había salido a trabajar y yo me quedé estudiando en la sala. Fernando se acercó para conversar como de costumbre, pero esta vez había algo distinto en su mirada, algo que me puso nerviosa. Sentí como mi corazón empezaba a latir más rápido. Intenté mantener la compostura, pero entonces, de manera inesperada, su mano rozó la mía. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que todo mi cuerpo reaccionara. Nos quedamos en silencio por un momento, y cuando lo miré a los ojos, sentí una atracción abrumadora. No pude evitarlo. Sentía una mezcla de emociones: miedo, deseo, culpa, excitación. Nos miramos durante lo que parecieron ser minutos eternos, hasta que finalmente, sin decir una palabra, Fernando se inclinó hacia mí y me besó. Fue un beso suave, pero lleno de una intensidad que nunca antes había experimentado. Mi mente gritaba que estaba mal, que era una traición a Juan, pero mi cuerpo no respondía. Me dejé llevar por el momento, por la pasión, por ese deseo reprimido que finalmente salía a la superficie. Después de ese beso, todo cambió. Intenté decirme a mí misma que había sido un error, que no volvería a suceder,
Pero en el fondo sabía que algo dentro de mí había despertado y no había vuelta atrás. Cada vez que Juan no estaba en casa, Fernando y yo encontrábamos excusas para estar juntos. Eran momentos fugaces, pero intensos, llenos de tensión y deseo. Nos besábamos en secreto, en los rincones de la casa donde nadie podía vernos, y cada vez que lo hacíamos, la culpa me carcomía por dentro. A pesar de lo que estaba pasando con Fernando, seguía amando a Juan. Él era un buen novio, atento y amoroso, y no merecía lo que estaba haciendo. Pero la atracción hacia su abuelo era algo que no podía controlar. Era como si estuviera viviendo una doble vida. Durante el día era la novia perfecta, pero por las tardes, cuando Juan no estaba, me convertía en alguien que no reconocía. Cada noche, cuando me acostaba junto a Juan, la culpa me invadía. Lo miraba mientras dormía y me preguntaba cómo podía hacerle algo tan horrible. Pero a la mañana siguiente, cuando veía a Fernando, toda mi determinación de detener lo que estaba sucediendo se desvanecía. No podía evitar sentirme atraída por él, por su madurez, su seguridad, esa sensación de que sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo que quería. En más de una ocasión pensé en confesarle a Juan lo que estaba pasando, pero el miedo a perderlo me paralizaba. Sabía que si se enteraba, nunca me perdonaría, y perdería no solo a mi novio, sino también a Fernando, quien, de alguna manera, se había convertido en alguien importante para mí, aunque fuera en secreto. Después de semanas viviendo esta doble vida, sabía que no podía seguir así para siempre. La tensión en la casa se hacía cada vez más evidente. Juan empezó a notar que algo no estaba bien. Me preguntaba si todo iba bien, si me sentía feliz, y aunque le aseguraba que sí, sabía que tarde o temprano descubriría la verdad. Un día, mientras estábamos todos sentados a la mesa para cenar, ocurrió lo que más temía. Juan se levantó para ir al baño y, en ese momento, Fernando y yo intercambiamos una mirada cargada de complicidad. Sin querer, dejé entrever en mi rostro los sentimientos que tenía hacia él, y cuando Juan regresó, notó algo. Me miró fijamente y su expresión cambió. No dijo nada en ese momento, pero pude sentir que había empezado a sospechar. Esa misma noche, después de que Fernando se fue a dormir, Juan me confrontó. ¿Qué está pasando?, me preguntó con una seriedad que nunca antes había visto en él. Sentí que mi corazón se detenía. Sabía que ese era el momento de la verdad, que ya no podía seguir ocultando lo que había hecho. Con lágrimas en los ojos, le confesé todo. Le conté sobre los besos, sobre los momentos a solas con su abuelo, y le expliqué cómo había empezado todo. Juan, destrozado y lleno de rabia, no pudo contenerse. Me dijo que no podía creer lo que había hecho, que lo había traicionado de la peor manera posible, y aunque traté de explicarle que no había planeado que sucediera, sabía que mis palabras no podrían reparar el daño que había causado. Después de esa noche, nuestra relación terminó. Juan no podía seguir confiando en mí, y lo entendía. Yo también estaba rota, no solo por haber perdido a Juan, sino por todo lo que había ocurrido. Fernando, por su parte, se distanció. Sabía que no podía seguir con lo que habíamos hecho, y aunque no lo dijimos en voz alta, ambos entendimos que era lo mejor. Ahora, me encuentro sola, tratando de reconstruir mi vida. Las decisiones que tomé me llevaron por un camino que nunca imaginé, y aunque aprendí mucho sobre mí misma en el proceso, también pagué un precio muy alto.